Hace mucho tiempo que una idea ronda mi cabeza. A ver, tampoco es una de esas cosas que no te dejan dormir, como cuando, por ejemplo, has cenado mucho por la noche y te quedas pensando, ¿estaré engordando ahora mismo que estoy aquí tumbado? Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. El caso es que la gran mayoría de vosotros conoceréis a Harry Potter. Pues la idea que ronda mi cabeza tiene que ver con esto. ¿Qué pasaría si Harry Potter estudiase arquitectura? Es decir, ¿qué ocurriría si juntásemos todo ese universo de magia con el de la construcción? Disclaimer. Este vídeo ha sido creado siguiendo diversas hipótesis que fusionan la realidad con la ficción. Todos sabemos que tanto los magos como los arquitectos no existen en nuestro universo y han sido inventados por alguna mente con mucha imaginación. Venga, empecemos por el principio. ¿Cómo sería Harry si fuese arquitecto? ¿Cómo iría vestido? Si la apariencia habitual de un mago de la casa Gryffindor es algo así, podríamos pensar que un arquitecto que estudiase en Hogwarts vestiría más o menos parecido, ¿no? Pero vamos a ver, además de cántaro, ¿vosotros habéis visto algún arquitecto así? En el caso de que Harry Potter fuese arquitecto, vestiría como lo hace cualquier arquitecto de renombre, de negro. Que la verdad, no me preguntéis cuál es la razón histórica o social de llevar ropa negra, pero ya os puedo asegurar que ninguno de ellos tenía un gato blanco. Que no os imagináis cómo se pegan sus pelos a la ropa oscura. Y en el caso de que no le gustase este color, por lo que sea, que aquí se respetan las movidas de cada uno, seguramente vestiría como algún compañero de estos peculiares, que todos hemos coincidido en clase con alguien así. Una vestimenta estrafalaria que cuanto más llame la atención, pues mucho mejor. No, pero con muchos más complementos. Así, perfecto. ¿Vale? El tema de la ropa lo tenemos más o menos claro, pero vamos a lo verdaderamente importante. ¿Cómo serían sus hechizos? Es decir, ¿qué encantamientos se podrían relacionar directamente con la arquitectura? Porque tengo clarísimo que los lanzaría desde una varita como esta, tallada a mano en madera de ébano con detalles de arquitectura gótica como arcos apuntados, vidrieras y un pináculo en la parte inferior del mango. En cuanto a los hechizos, el primero que aprendería sería probablemente el lumos, que es ese que sale una luz brillante desde la punta de la varita. Esto puede parecer que no sirve para nada, pero es perfecto para seguir currando a altas horas de la noche cuando al día siguiente tienes una entrega de proyectos y no quieres despertar a toda la familia. Con el hechizo reparo se podrían solucionar todos aquellos fallos estructurales y grietas que se ven a simple vista para volver a levantar un edificio que se está viniendo abajo. Que la verdad, como ayuda arquitectónica en situaciones de catástrofes naturales, sería una maravilla. El de hacerse invisible es uno de mis favoritos. ¿Sabéis cuando llevamos a clase una maqueta de mierda que hemos construido 2 minutos antes de salir de casa y el profesor la elige la primera para hablar de ella? ¡Hala! A hacerse invisible y salir de puntillas de clase sin que nadie se entere. Y esa maqueta no tengo ni idea de quién será, pero nuestra, desde luego que no. Y si pillan a Harry escabulléndose de clase, podría lanzar el hechizo Protego y crear una burbuja alrededor de él. Esto es fetén para no escuchar las críticas del profesor y que no le entren ganas de llorar en el cuarto de baño más tarde. ¿Y qué pasa con Hogwarts? Porque como escuela de magia es una auténtica pasada, pero ¿podría ser también una escuela de arquitectura? Para responder a esta pregunta he analizado el castillo para saber cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son los puntos donde flojea un poquito más para saber si ha sido bien diseñado. Y como las películas se grabaron en diferentes localizaciones de edificios que ya existen, no me ha quedado más remedio que moverme por el único castillo que ha sido construido desde cero en un entorno virtual, el castillo de Hogwarts Legacy. Según los libros, Hogwarts se fundó a finales del siglo X. Concretamente fue Rowena Ravenclaw quien diseñó los planos del edificio junto con alguien conocido como el arquitecto de Hogwarts. Que no sabemos su nombre, pero en el vestíbulo de entrada del castillo hay una gran escultura en su honor, con una maqueta en sus brazos y rodeado por los 4 animales que representan a cada una de las 4 casas. Y es curioso porque en aquella época no existía la figura del arquitecto tal y como la conocemos ahora, como una figura que diseña y supervisa la construcción del edificio. En el siglo X, las edificaciones corrían a cargo de maestros de obra, artesanos y constructores especializados, y los arquitectos como tal no aparecieron hasta la llegada del Renacimiento. ¿Y por qué construir un castillo cuando lo que necesitas es una escuela? Pues seguramente porque las grandes construcciones de aquella época estaban relacionadas con los edificios religiosos o con las fortalezas defensivas. Y en algún momento alguien pensó que lo de llenar una catedral con aprendices de mago quizás no tenía demasiado sentido. Si alguna vez os habéis preguntado qué tamaño tiene Hogwarts, os diré que es una pregunta complicada de responder, ya que no existen cifras exactas ni en los libros ni en las películas. Pero según los cálculos de algunos de sus fans, podría rondar los 40.000 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea de la escala, el castillo de Windsor tiene casi 55.000 metros cuadrados construidos y el Hohenzollern, que está en Alemania, se queda en 25.000, aunque fue construido unos cuantos siglos después. El más grande del mundo es el castillo de Praga, con una superficie de 70.000 metros cuadrados.
O sea que Hogwarts tendría un tamaño bastante generoso para ser una fortaleza medieval. Una cosa curiosa de su diseño es que aunque en el siglo X el estilo arquitectónico predominante era románico, el castillo de Hogwarts tiene muchísimos elementos del gótico. Si en el juego se pueden observar las estructuras medievales en las torres y las almenas, con las típicas aspilleras o saeteras para que los arqueros puedan disparar flechas y defender el castillo, existen componentes que se han cambiado de estilo al gótico. Pero para mí esta mezcla de estilos es totalmente intencionada, porque su arquitectura nos va a contar una historia. Eso sí, para conocerla tenéis que esperar a ver el interior del castillo. Y antes de conocer todo lo bueno que esconde Hogwarts, que es mucho, vamos a conocer ciertos elementos que rechinan dentro del castillo. Tengo que decir que en general no he encontrado demasiados fallos graves. Aunque para mí el más importante de todos es, sin lugar a dudas, el amor que siente su arquitecto por las escaleras. De verdad, os prometo que no estoy exagerando. Si analizáis el plano del castillo, vais a encontrar más de 80 grupos de escaleras repartidos por toda la escuela. Y esto, a priori, podría no suponer un problema, ¿vale? Tenemos una construcción en altura y necesitamos accesos para llegar a sus partes más elevadas. Pero es que hay lugares en donde los espacios servidores ocupan mucho más espacio que los servidos. Esto quiere decir que las circulaciones como escaleras o pasillos son mucho más grandes que las propias habitaciones. Y esto es un problemón de eficiencia porque se está desaprovechando muchísimos metros cuadrados construidos. Vamos, que sus alumnos están todo el día subiendo y bajando escaleras, así que más que una escuela parece un gimnasio lleno de máquinas de step. Y porque no estamos hablando de accesibilidad, pero no hay ni un solo elevador en todo el castillo. ¿Que no quieres utilizar electricidad? Perfecto, pero al menos, yo qué sé, pues incluye alguna estructura con poleas para que la gente se pueda mover. ¿O qué pasa con los estudiantes con movilidad reducida? ¿Es que nadie piensa nunca en los estudiantes con movilidad reducida? Otra cosa que me encanta del castillo es la gran escalera, que se supone que por definición estas piezas sirven para ayudar a desplazarse dentro del edificio. Pero claro, si la escalera se mueve cuando a ella le apetece o aparecen y desaparecen sus peldaños por arte de magia, tú imagínate que se origina un incendio en la escuela, los estudiantes tienen que salir de allí cagando leches y la escalera se pone a bailar ella sola, todo un despropósito. Luego, hay algún detalle que te deja un poco así como por ejemplo estas vidrieras góticas tan espectaculares que incluso ocupan varias plantas del edificio para que inunden de luz el interior. Pero te encuentras con un forjado ahí en medio cortando el ventanal. Esto se lo llevas a un profesor de proyectos y con la tontería te hace repetir curso. O también estos arcos que no funcionan como arcos porque no tienen pilares donde deberían liberar las cargas del forjado superior y parece que están siendo sostenidos, pues no sé, por magia. Y con los baños ocurren dos cosas. Lo primero es que son claramente insuficientes para todo el tamaño que tiene el edificio. Vamos, que como te entre un apretón en clase de herbología, tienes que correr varios kilómetros y subir y bajar 15 escaleras antes de llegar a un aseo. Que la verdad, con tantos metros cuadrados que tiene, no les hubiera costado nada haber añadido alguno más por planta. Y lo segundo es que lo de dejar las instalaciones vistas puede ser algo precioso. Hay muchos proyectos que las dejan al aire de manera decorativa. Pero eso de tener tuberías que suben, bajan y hacen 80 quiebros para llegar desde la cisterna hasta el inodoro, es que te está pidiendo a gritos que se pierda agua por el camino. Tampoco hace falta ser fontanero para saber que cuantos más codos y piezas empalmes, mayor probabilidad vas a tener de que tires de la cadena y allí no salga ni una sola gota de agua. Pero bueno, basta de ser tiquismiquis porque el castillo de Hogwarts tiene mucho y muy bueno que comentar. Así que vamos a pasear por su interior y hablar de distintos estilos arquitectónicos. En el gran hall ya vemos que el gótico es el estilo predominante del castillo. La presencia de arcos apuntados e incluso las formas de las ventanas, estrechas y de gran altura, ya nos están dando una pista. Los pasillos que conectan con la sala común de Gryffindor recuerdan muchísimo a la Catedral de Gloucester y me jugaría un dedo del pie a que sus programadores tomaron este edificio como una de sus referencias. Incluso las bóvedas de abanico, que son elementos estructurales preciosos, también aparecen en el juego y muy bien detalladas. Si nos colamos en alguna de las clases, encontraremos otra de las tantas referencias del castillo, porque su estructura recuerda al Hearst Hall de la Universidad de California, proyectado por Bernard Maybeck. Pero sin lugar a dudas, lo mejor del castillo son las diferencias arquitectónicas que existen entre las cuatro casas, porque cada una de ellas ha sido representada con un estilo diferente. En el caso de Gryffindor, su arquitectura es una mezcla entre el románico y el gótico. Los materiales se alternan entre la piedra y la madera y su sala común está cargada de elementos decorativos medievales, techos abovedados y arcos apuntados. Y tapices, muchos tapices. La chimenea es el punto central de la sala y está directamente relacionada con su elemento, el fuego. Los colores rojo y dorado también son muy medievales ya que se utilizaban en la decoración de iglesias y castillos de la época. En Ravenclaw también encontramos estructuras góticas, con la diferencia de que está mucho más avanzado que el resto del castillo.
Es como si hubiera dado un paso más adelante en la búsqueda de armazones portantes orgánicos. Algo así como si el propio gótico evolucionase hacia una arquitectura contemporánea. Sus espacios están muy iluminados porque no hay nada más gótico y contemporáneo a la vez que la búsqueda de la luz. En Hufflepuff, su sala común está claramente inspirada por el estilo Arts and Crafts, que aunque surgiera en Inglaterra a finales del siglo XIX, representa muy bien la filosofía de la casa. Utiliza materiales naturales como la madera y busca la simplicidad y honestidad constructiva. El mobiliario vemos que ha sido diseñado artesanalmente y seguramente fabricados a mano, porque todo lo que esté relacionado con la industrialización es caca. Para Slytherin la cosa cambia, porque seguramente sea la arquitectura más llamativa del castillo, con mezcla de diferentes estilos. Tiene gótico, tiene renacimiento, barroco y unos ventanales de quitar el hipo. Eso sí, con mucha piedra, porque su elemento natural es el agua y este es el material que mejor aguanta la humedad. Todo el diseño de sus muebles, escalinatas y decoración está gritando lujo. Bueno, lujo y vanidad, porque no solo tiene que serlo, también debe parecerlo. De hecho, ya os digo que si el castillo de Hogwarts fuese una escuela de arquitectura, hay un lugar perfecto para guardar las maquetas. Se llama la Cámara de los Mapas y aunque sea un lugar complicado de acceder, que ya veis que en el propio mapa del castillo aparece ubicado debajo de un lago, es un sitio maravilloso. Con ese suelo transparente, cualquiera se puede mover por encima de las maquetas a escala y, la verdad, ojalá tener más habitaciones así en museos o escuelas porque para exhibir objetos tridimensionales son alucinantes. Otro lugar imprescindible en cualquier escuela, bueno y en realidad en cualquier edificio, que mejora muchísimo el entorno construido, son los patios. Y en Hogwarts no iba a ser diferente. Por un lado, porque proporcionan una fuente de luz y ventilación natural a todas las estancias que rodean el patio. Y por otro, porque sirven como espacios de transición entre el interior y el exterior y crean una conexión con el contexto natural. Vamos, que son lugares perfectos para quedarse entre clases y me extraña muchísimo que estos del juego no estén llenos de gente a rebosar. En fin, espero que este ejercicio de imaginación os haya gustado y hayáis disfrutado del vídeo. Si se os ocurre otro mundo de ficción que podamos analizar desde un punto de vista arquitectónico, dejádmelo en comentarios y preparamos un nuevo vídeo. Yo la verdad es que me lo he pasado como un enano grabándolo. Y poco más que contaros, recordad que tengo otras redes sociales donde hago el gamba y hablo de arquitectura, así que estaré encantadísimo de recibiros por allí. Y nada, que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo.